Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más a los lunes paranormales, a los lunes de Revista El Ático, trayendo temas espectaculares, temas relacionados a lo paranormal, temas relacionados a la parapsicología. Quiero darles la bienvenida nuevamente. Recuerden, mi nombre es Jaime. Esta noche los acompañaré con un tema espectacular. En la noche de hoy hablaremos sobre la literatura maldita y el ocultismo. Tendremos un invitado, así como todos los lunes, un invitado de lujo. Esta noche tendremos a Anderson Boada. Anderson Boada es maestro e instructor de magia en la Academia de Parapsicología Urantia. En la noche de hoy nos traerá un tema algo complejo, porque hay mucho mito, mucha leyenda, como también muchas cosas reales. Él nos estará hablando en la noche de hoy sobre la literatura maldita y nos estará hablando también sobre el ocultismo, cómo se relaciona el ocultismo con la literatura maldita, de dónde salen esos textos, qué es la literatura maldita. Bueno, Anderson nos irá contando en esta noche un poco fría por las lluvias, por ese frío que está haciendo acá en el centro del país, pero bueno, hoy será un poco más cálida con el tema que nos traen hoy. Y ahora, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Anderson nuevamente a la revista, a este espacio. Anderson, esta es tu casa, es tu familia. Bienvenido en la noche de hoy. Hola, ¿cómo estás, Jaime? Y de nuevo, un gran saludo a todos los seguidores de la revista El Ático y un agradecimiento especial por todavía compartir con nosotros estos espacios de información, de conocimiento, y más con el tema del día de hoy, que es la literatura maldita y el ocultismo. Es un tema que genera muchos misterios y es poco tratado en los artículos hoy en día. Muy poco se habla de este tema. Así es, Anderson. De hecho, les comentaba a nuestros seguidores, ya para entrar en materia, sobre muchos mitos, ¿no? Mitos, leyendas o realidades sobre este tema. Por eso tuvimos el honor de tenerte en la noche de hoy para hacerte una serie de preguntas y, de hecho, pues a nuestros seguidores que están ahí fielmente conectados, que hagan sus preguntas. Tenemos acá a Anderson Boada. Sabemos que Anderson es investigador de fenómenos paranormales del grupo de investigación Urantia, es maestro e instructor de magia en la Academia de Parapsicología Urantia. Ya él ahorita, a pesar de que lo conocemos, nos va a recordar quién es Anderson Boada. Antes de darte el espacio, Anderson, quiero saludar porque están que nos saludan de todo lado. Aquí nos habla Juan Partis, nos dice hola. Un gran saludo para ti, Juan Partis. También, de hecho, es uno de los seguidores que nos ha hecho una pregunta fenomenal, que la tenemos ahí guardadita para que Anderson nos amplíe con su conocimiento. Para los que están ahí, nos pueden decir, enviar sus saludos, de dónde son, y algo muy importante, hacer las preguntas. Tenemos a Anderson, como yo lo he dicho siempre, explotemos su conocimiento, explotemos todas esas dudas que tenemos nosotros sobre estos temas. Nos saluda también Sandra May Durango, un gran saludo para ti, fiel seguidora. Nicole Ya, bueno, una serie de personas que más adelante voy saludando. Entonces, Anderson, para que nuevamente nos recuerdes quién eres tú, para aquellos que se están conectando, para los que ya te conocen, para que repasemos nuevamente de una manera muy rápida, porque el tema está exquisito, Anderson, en la noche de hoy. ¿Quién es Anderson Boada? Claro que sí, Jaime. Entonces, ¿quién es Anderson Boada? Bueno, ya como Jaime me ha presentado, soy instructor de la Academia de Parapsicología Urantia en el área de magia. Soy investigador de fenómenos paranormales y adicional a eso también trabajo por aparte en mi propia marca que se llama Clear Magia Rúnica, donde constantemente ando contando historias de la mitología nórdica y parte de su origen. He dedicado gran parte de mi vida a los estudios concernientes a los fenómenos paranormales, a los misterios, a la magia y entre todo esto a la parte del ocultismo y la literatura maldita, que ese es otro de mis campos fuertes. Aparte de la upirología,
o el estudio de los vampiros, y también lo que viene a ser la demonología, que viene a ser otra parte de mis estudios ya personales. Wow, como se dan cuenta ustedes, tenemos a un experto en la materia, una persona que siempre, como todos los invitados que hemos tenido, viene con mucho conocimiento, pero también con responsabilidad. Entonces vamos a entrar en materia de una vez, Anderson, de una vez, porque acá nuestros seguidores nos están diciendo ya una serie de preguntas. Los invito nuevamente a que hagan sus preguntas a través aquí del chat, nos dejen sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema. Literatura maldita y ocultismo. Bueno, Anderson, para entrar en calor, como se dice, ¿qué es la literatura maldita? Porque es que hay muchas enigmas, hay muchas teorías de que son letras prohibidas, bueno, una serie de cosas que, pues, cuando tú consultas, te encuentras con todo esto. ¿Qué es la literatura maldita, Anderson? Claro que sí. Bueno, ¿qué viene a ser la literatura maldita? Resulta que a lo largo de la vida del ser humano se han venido desarrollando distintos tipos de movimientos culturales. A pesar de que la literatura maldita no es considerado como tal un movimiento, sí está influenciada por determinadas épocas, determinadas etapas. Una de estas épocas que ha influenciado en el desarrollo de la literatura maldita viene a ser la época de la edad gótica o el barroquismo, donde nacen historias tales como Drácula, donde nace Frankenstein, donde nace Carmila, que eso ya forma parte de otro tipo de literatura, y ya de ahí, de esta etapa, empieza a subdividirse por determinadas personas este tipo de conocimiento, principalmente en lo que se le llama el surrealismo mágico, una forma o un punto de vista donde se burla la realidad misma, donde se toma la realidad como un sueño y se empiezan a hacer descripciones totalmente diferentes. Parte de esto lo vemos en pintores como Dalí, ya que la pintura de Dalí es surrealista. Tenemos directores de cine de esa época que también nos dan una visión diferente de lo que viene a ser esta etapa y lo que más entró a destacar, la literatura. Entonces nace como un sistema de revolución frente a la realidad, inspirado por Charles Baudelaire, Voltaire, Arthur Rimbaud, Rudyard Kipling, entre otros, incluyendo uno de mis favoritos, Edgar Allan Poe. Entonces, parte de ellos fueron los iniciadores de lo que hoy en día se le llama literatura maldita. Ya de ahí ha tenido sus influencias en determinados otros autores, incluso hoy en día, tales como Vallejo o Caicedo, acá en Colombia, que son grandes exponentes de lo que es la literatura maldita, la literatura revolucionaria. Entonces, eso es en sí la literatura maldita desde esa parte como tal poética o de escrito. Pero, así como tenemos esta parte literaria, también tenemos una segunda parte literaria que ya viene a estar relacionado con el misticismo y el ocultismo, donde nacen escritores bajo la influencia de lo que fue Agrippa Corneli, de lo que fue John Dee, de lo que fue Aleister Crowley. Entonces ya nacen personas que empiezan a meter esa parte espiritual en la literatura, como lo vino a hacer Howard Philip Lovecraft en todo su mundo de literatura. Ahí hay una gran influencia de lo que viene a ser la magia, el misticismo oculto entre líneas, con algunos rituales ahí reservados únicamente para aquellos que tengan el conocimiento suficiente de descifrarlos.
Y hoy en día hay muchas personas que siguen esta corriente. Entonces, a partir de ahí nace ese segundo tipo de literatura maldita. Y ya de ahí tenemos también lo que viene a ser textos antiguos que como tal tienen una maldición, una carga de energía bastante fuerte, sea por inspiración de su autor o sea una fuerza que le dieron otras personas. Un ejemplo que ya lo tenemos claro viene a ser el libro de los muertos egipcios, que gran parte de las personas que lo leen pierden la vida a causa de una maldición que tiene este libro. Ahí va una de las preguntas también que te quería hacer, Anderson. Nos comenta lo siguiente, es decir, tú hablas de literatura maldita. ¿Por qué es maldita? ¿Cierto? O sea, esa palabra maldita, pues suena como lo que tú nos acabas de decir, maldición, a muerte, a algo frío. ¿Por qué maldita, Anderson? Claro que sí. Bueno, como lo diría uno de nuestros queridos instructores de la Academia Urantia, el padre Ángel Carreño, el término maldita o maldito se ha satanizado mucho ese término. Maldición o maldecir es decir mal de alguien o hablar mal de alguien o de algo. En este tipo de situaciones estamos hablando desde un conocimiento vivencial a partir de determinados libros, entonces se les consideró malditos, algunos por tener una fuerza de energía negativa acompañando estos libros, tal y como lo he dicho anteriormente. Pero hay otro tipo de situación por el que se han ganado el título de libros malditos, y son porque son libros, textos que no fueron escritos para todo el mundo. Su lenguaje es muy complejo de entender y la forma en que se expresan los autores no es para la persona coloquial, sino fueron escritos para aquellas personas que tenían un alto entendimiento, un alto conocimiento. Así que fueron libros poco conocidos y fueron libros que en especial se centraron en realizar críticas a la sociedad, críticas a la política, críticas a la religión, en especial a la religión. A partir de ahí el Vaticano empieza un movimiento de prohibición de determinados libros, los cuales fueron considerados malditos por el Vaticano por ser libros donde los cuestionaban a ellos. Como también viene a estar esa parte de ser considerados malditos porque hay unas historias fuertes detrás de los autores que iniciaron estos libros. Vuelvo y cito a mi favorito, Edgar Allan Poe. Él es considerado uno de los poetas muertos y el más reconocido de todos los poetas malditos. De todos de los que iniciaron este movimiento de la literatura maldita. Ahora, ¿qué es lo que sucede con él y por qué se le consideró a sus textos como literatura maldita? Resulta que Edgar Allan Poe era una persona que le encantaba mucho el tema detectivesco, el tema policial. Así que sus libros, sus poemas eran muy buenos, pero fueron tan buenos y fueron muy pocos los que hicieron ese seguimiento de la literatura de Edgar Allan Poe, y uno de ellos era tan fanático a Edgar Allan Poe que empezó a hacer lo que decían sus libros, a matar como Edgar Allan Poe lo había estipulado en sus libros. Así que fue un libro que fueron libros que generaron tanta conmoción por ese suceso histórico que se culpó a Edgar Allan Poe de todos estos crímenes. Así que Edgar Allan Poe tuvo que empezar a trabajar con la policía de la época. Si mal no recuerdo, Edgar Allan Poe era de origen inglés, por lo tanto la policía en esa época era el Scotland Yard, que fue uno de los policías más reconocidos. Entonces, en compañía del Scotland Yard, empezó a descifrar los crímenes recordando sus propios libros.
¿Y qué resultó de toda esta historia? Resulta que Edgar Allan Poe terminó falleciendo sentado a la banca de un parque en la noche. Así que se generó un gran misterio de las causas de su muerte. ¿Por qué fue que falleció? Envenenamiento es una de las causas que se dicen. Suicidio, tuvo un acto heroico para salvar a alguna damisela en peligro, como nos lo muestra la película El enigma del cuervo, que trata de relatar estos últimos momentos de vida de Edgar Allan Poe. Hay una serie de circunstancias que nos ponen a pensar mucho de esa imagen de Edgar Allan Poe, de qué es lo que sucedió. A partir de ahí se le consideró como uno de los poetas malditos y su literatura como maldita. Ese es uno de los claros ejemplos que tenemos de este movimiento. Qué bueno, Anderson. Mira, tú haces, para los que acaban de llegar, estamos hablando con Anderson Boada, instructor de la Academia de Parapsicología Urantia, investigador de fenómenos paranormales. Nos está hablando sobre la literatura maldita y el ocultismo. Y mira lo interesante que tú nos dices, Anderson, de cómo nació con esa época de rebeldía, ¿no? Y tú tocas un punto delicioso para charlar ahorita, que es cuando ya empieza el ocultismo a ingresar. Pero a mí me surge una pregunta, bueno, no a mí, a nuestros seguidores que ya están ahí prácticamente colocando algunas preguntas, y ahorita le daremos respuesta porque debemos llevarle un orden a esta entrevista, como siempre lo hemos hecho. Es la siguiente pregunta, Anderson. Tú nos hablas de literatura maldita y de algunos libros malditos o prohibidos. ¿Qué relación existe entre la literatura maldita y los libros malditos o libros prohibidos? ¿Es lo mismo, Anderson, o hay alguna diferencia como para empezar a entender este tema maravilloso que tú nos estás dando? Bueno, existe realmente una diferencia en cuanto a lo que viene a ser la literatura maldita a lo que viene a ser la lectura de libros prohibidos. La literatura maldita, como lo dije en un principio, fueron libros de crítica religiosa, crítica política y libros que se encargaron de cuestionar la realidad, empezando a volverla como una burla, más hacia la sátira de lo que viene a ser la realidad. Entonces, hay muchas personas que confunden eso con los libros prohibidos. Los libros prohibidos son aquellos libros que han participado en fenómenos sobrenaturales o que han generado una gran conmoción, llevando a puntos de suicidio o de asesinatos, o libros que tienen ciertos enigmas que no han podido ser explicados. Por lo tanto, la Iglesia Católica, el Vaticano, se ha encargado de prohibir la comercialización de esos libros para evitar catástrofes, para evitar muertes o evitar circunstancias totalmente extrañas. Esos son los libros prohibidos. Entonces, libros prohibidos podemos dar ejemplos de lo que viene a ser el Codex Gigax, el Grimorio Verum, el Necronomicon, entre una infinidad de libros. Tanto así que el libro de la Odisea, el libro de Ulises, estuvo entre estos libros que se consideraron prohibidos, más por la forma en que fue escrito y la crítica que hacía. Ok, Anderson, ahí ya vas respondiendo a algunas de las preguntas que estaban diciendo en el chat, porque estaban diciendo que, bueno, ¿cuántos libros malditos hay? Tú nos acabas de dar, bueno, muchísimos, ¿cierto? Relacionado a este tema. Bueno, hablando con respecto a la parte ya, porque mira lo interesante que tú nos dijiste hace poco, esa crítica, esa sátira, y ya después empieza a convertirse en lo que tú nos decías, y más adelante vamos a hacer esas preguntas puntuales, donde aparece el ocultismo, ¿no? Donde empieza como a filtrarse, diría yo, bueno, no sé si esa es la palabra correcta. Y acá viene una de las preguntas que nos hacían los seguidores también, muy interesante. La pregunta es, ¿podemos decir que la literatura maldita tiene algún poder oculto, Anderson? Bueno, como siempre lo hemos dicho, hay 4 pilares importantes
en todo el movimiento espiritual, y es la voluntad, la fe, el silencio y la creatividad. Y resulta que todo ser humano posee estas 4 características, pero entre el secreto y la imaginación hay algo muy importante: la palabra, el verbo. Bíblicamente nos dicen que en un principio fue el verbo, fue la palabra, y luego la palabra se hizo carne, ¿cierto? Cuando nos están hablando de Jesús. Entonces, el pensamiento y las palabras tienen fuerza, pueden generar inspiración, pueden generar odio, pueden generar ira, pueden cambiarnos a nosotros en muchos estados de nuestra vida. Por lo tanto, libros que se puedan escribir pueden cambiar la realidad de una persona, están haciendo magia de una manera inconsciente. Un ejemplo de estos vienen a ser acá en Colombia, los libros escritos por la guerrilla en los años de 1980-85 más o menos, donde gran parte de estos libros, incluso de épocas antes, con el M19, el ELN, que ellos fueron autores de varios tipos de libros, muchos de estos libros fueron prohibidos aquí en Colombia por la parte de la política, porque eran libros que inspiraban a la rebelión a través de sus letras. Fueron libros que generaron movimientos en contra de la política. Entonces, las letras son un arma de doble filo. Hay que cuidarse uno cómo escribe o uno qué es lo que dice con ellas, porque podemos sanar, podemos herir, podemos generar odios, peleas o generar guerras. Y eso es en lo que aconteció con estos libros malditos. Inspiraron y llevaron a revoluciones, llevaron a movimientos que generaron críticas, conflictos. Por eso son considerados malditos. Mira lo interesante que tú nos hablas, Anderson, con respecto a lo de maldito, ¿no? Porque como también las letras, lo que tú decías, pueden inspirar, como también pueden hacer actuar a una persona de una manera, llamémosla nosotros, puede ser idónea o errónea. Y de hecho, aquí viene una de las siguientes preguntas, Anderson, porque aquí ya vamos a empezar a meternos en esa cuestión de cómo el ocultismo empieza a aparecer, ¿cierto? Esto es lo bonito y vuelvo y repito a nuestros seguidores, vayan haciendo sus preguntas, vayan escribiendo ahí, todo lo relacionado a la literatura maldita, hemos hablado de qué es, de cómo se relaciona con los libros prohibidos, y ahorita empieza a aparecer el ocultismo. Entonces todas esas preguntas nos las pueden hacer, recordándoles que estamos con Anderson Boada, hablando sobre el tema de literatura maldita y ocultismo. Anderson, aquí empezamos a meternos ya un poco en lo que nos apasiona a la mayoría de seguidores, es ver cómo empieza el ocultismo a meterse en los libros, en ese accionar, ¿cierto? Pero Anderson, dentro de tu experiencia, dentro de tu conocimiento, antes de empezar a meternos en ese tema, tú nos podías hablar de qué es el ocultismo, qué es eso, porque también hay mucho mito y leyenda, ¿no? Dicen que el ocultismo es netamente negativo, que va relacionado a la muerte, otros dicen que no, que es la manera de ver el mundo. Bueno, ¿qué es el ocultismo, Anderson? Bueno, claro que sí, pero antes de hablarte un poquito de eso, hablo un punto que nos ha faltado hablar de la literatura maldita, y es ¿cómo nace la literatura maldita? La literatura maldita tiene su origen en los años 1800, que es donde empezaron a destacar este tipo de personas, como Edgar Allan Poe, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Voltaire, Rudyard Kipling, Madame Bovary, entre muchas otras personas que nacen en este tipo de tiempos, y tuvo su auge como tal en Francia e Inglaterra. A partir de ahí es que nace la literatura maldita. Ahora, la literatura maldita, tal y como tú lo dices, está muy relacionado con el ocultismo. ¿Y cómo nace el ocultismo? El ocultismo es un movimiento que tiene como tal su origen histórico
porque el ocultismo siempre ha estado en el ser humano, pero su origen histórico y su adaptación como tal viene en el siglo XV, tal vez un poquito después del siglo XV, en los finales de lo que viene a ser la Alta Edad Media y principios del Renacimiento italiano, o un movimiento que se considera como el Renacimiento. Es en esta época que va cogiendo su auge como tal el Vaticano y la Iglesia Católica y empieza a determinar como prohibidas determinadas prácticas que eran ejercidas por algunas personas. Parte de esto viene a ser el druidismo, mi cultura de la Satru, prácticas mágicas y espirituales que como tal no pertenecían a la iglesia. Así que aquellas personas que no pertenecían a la iglesia o no tenían lazos con ellos, tenían prohibido aprender a leer y a escribir. Y los que supieran escribir y publicaran libros eran condenados a muerte, ya sea en una hoguera, ya sea quemados en el toro, torturas de distintas maneras. Así que muchas personas empiezan a adaptar seudónimos, otro tipo de nombres, para empezar a publicar libros de contenido espiritual. Un ejemplo, y pertenece como tal a la iglesia, es de una persona que se hizo llamar Cornelius Agripa, o Agripa Corneli, autor de un texto muy conocido en el ocultismo, e incluso es de iniciación en el ocultismo, llamado La Filosofía Oculta. A partir de ahí es que toma su nombre de ocultismo. Entonces, él publica un libro siendo sacerdote de la iglesia, investigador en temas espirituales, y él tuvo que publicar su libro tiempo después de su muerte, porque si no era exiliado de la iglesia y condenado a muerte. Entonces hay otro tipo de personas que iniciaron otro tipo de movimientos de escrituras, tales como el Malleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas, que fue una investigación que se hizo donde se decían cómo reconocer quién era bruja, quién ejercía la magia, quién había hecho pactos con demonios. Hay incluso algunos rituales que se hacían en la época, sellos o sigilos de la época, que entran a pertenecer a este estudio del ocultismo, del misticismo, de lo esotérico. Entonces son movimientos o estudios que se hicieron sin que la iglesia supiera de ellos. De ahí su nombre de ocultismo, lo que está oculto. Y era ejercido por personas que tenían dinero, porque de todas maneras este tipo de prácticas y estudios no era tampoco para cualquier persona. No cualquiera podía introducirse en ese mundo. Ok, Anderson, interesante la respuesta que tú nos das y nos aclaras muchas dudas sobre qué es eso del ocultismo, y tú nos acabas de decir de que no necesariamente tiene que estar relacionado con lo negativo, ¿no? Porque la mayoría de gente le hablan de ocultismo, inmediatamente se asusta, dice, no, eso tiene que ver con el demonio, tiene que ver con espíritus negativos. Se satanizó el Exactamente, entonces... Se satanizó el término cuando, por parte de la iglesia, que fue la iglesia la que quiso vender esa imagen del ocultismo como algo aparentemente negativo, pero en el ocultismo no todo es negativo. Sí hay personas que se dedicaron al estudio y a pactar con demonios y entidades negativas y hacer prácticas negativas, pero también hubieron personas que se encargaron de estudiar la parte de la naturaleza, de lo que viene a ser la magia natural. También se dedicaron al estudio de los astros, tales como Galileo Galilei, Copérnico, Nostradamus, que no fueron personas que realizaron actos negativos o tuvieron contacto con energías negativas, al contrario, con energías positivas. Entonces el ocultismo como tal no es un área negativa. Tiene su dualidad, su parte positiva y su parte negativa, pero viene a ser más un movimiento de filosofía y conocimiento.
principalmente inspirado por la alquimia. Perfecto, así como tú nos decías, Anderson, y como tú también has dicho, están las dos balanzas, ¿no? La luz o la oscuridad, y eso hace parte de ese ocultismo en los que se relacionan en estudiar la parte de la luz, la parte de la evolución, como pues los otros que lo pueden utilizar para cuestiones no muy positivas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Y gracias por hacernos esa aclaración, Anderson, porque era uno de los, llamémoslo nosotros, grandes mentiras que hemos muchas veces leído, nos han dado a entender de que el ocultismo es malo, de que está relacionado, y tú nos acabas de dar una explicación. Antes de seguir con Anderson Boada, quiero recordarles que estamos próximos a sacar nuestra cuarta edición de Revista del Ático. Vamos a tener muchas sorpresas para aquellas personas que tengan la trilogía, las 3 primeras revistas. No les puedo adelantar qué sorpresa es, pero les va a encantar. Entonces vamos a estar con la revista, tratando de interactuar más con ustedes, que nos envíen la evidencia de que tenemos la revista, y vamos a tener una gran sorpresa. Sigo saludando acá a Diana Gómez, que se está conectando, Cristian Lodoc, que también está ahí pendiente. Bueno, también los quiero invitar a que sigan haciendo sus preguntas, Anderson, ahí ya nos están haciendo varias, por interno también, sobre este tema. Bueno, una de las preguntas que aquí sale, que va relacionado con el ocultismo y lo que estamos hablando es, Anderson, ¿cómo se empieza a relacionar el ocultismo con la literatura maldita? ¿Cómo se empieza a unir eso? ¿En qué parte? O sea, ¿cómo se relaciona ahí? Bueno, ¿cómo empieza la relación del ocultismo con esta parte de la literatura maldita? Resulta que en el pasado existieron personas que pertenecieron a antiguas sociedades secretas y empezaron a escribir libros donde combinaban esta información que ellos habían recibido. Y a partir de ahí empiezan a dar ese mensaje como oculto. Porque si quisiera citar desde épocas de antaño, épocas muy antiguas, no únicamente del Renacimiento italiano hacia acá, podemos estar hablando de libros como el Necronomicon, que es un libro polémico, porque algunos dicen, no, este libro pertenece a un juego de rol. Otros dicen, no, es un libro mágico. Pues resulta que este libro fue escrito bajo la inspiración de seres de Atlántida, fue escrito bajo inspiración de seres de los dioses Anunnaki, ya que hay el conocimiento Anunnaki, y ese libro ha sobrevivido hasta nuestras fechas, donde nos ha dado información mágica y espiritual, pero este sí es de origen negativo. Hay libros, por ejemplo, bueno, y estaba muy asociado a un autor llamado Howard Philip Lovecraft, el cual tomó este libro como inspiración para armar toda su saga de libros o su literatura, donde nos habla de seres muy antiguos, los cuales tienen fuerza espiritual muy grande y son seres destructores. Entonces mezcla conocimiento ocultista de la época con un texto que ha sido prohibido. Ahora, no solo está ese ejemplo. Había una antigua sociedad llamada la Sociedad de la Niebla. No sé si alguno de ustedes la ha llegado a escuchar. La Sociedad de la Niebla se caracterizaba por tener a las mentes más ilustres, más sabias, de más alto nivel de conocimiento en estas épocas. Y una de las personas que llegó a destacar mucho en esta Sociedad de la Niebla fue el gran escritor y uno de mis ídolos, Julio Verne, donde tenían tanto conocimiento que parte de los escritos de Julio Verne tiene sucesos científicos que hasta el día de hoy están siendo redescubiertos. Ni siquiera digo descubiertos, sino redescubiertos, porque ya Julio Verne no los venía citando en sus libros. Por ejemplo, El viaje hacia la luna, escrito por Julio Verne. Él ahí deja
mencionado cómo tenía que hacerse una nave espacial. Y la NASA, entre otras organizaciones, sacaron su nave espacial basado en lo escrito por Julio Verne. La primera vez que se llegó a la Luna, Julio Verne fue el que dio las coordenadas de cómo llegar a la Luna y hacia qué se puede ir hacia la Luna. Y él fue el que no lo dejó escrito. La teoría de la Tierra hueca fue dada por Julio Verne, entre otros autores más. Entonces, como nos venimos dando cuenta, hay ciertas organizaciones que en la antigüedad fueron secretas, de un alto nivel de conocimiento, que ocultaron información en determinados libros. A partir de ahí empieza este ocultismo a influenciar este tipo de literatura. Ya de ahí entra la participación de lo que ya hemos citado, de los poetas malditos o los poetas muertos, porque Edgar Allan Poe pertenecía a sociedades secretas, por eso también su forma de escribir. Y uno de ellos, que en este momento no me acuerdo si fue Voltaire o si fue Baudelaire, quien escribió un poema llamado Las Letanías a Satán, ya que ahí tenían la figura de Satán como, no como ese ser oscuro, ese demonio que viene a tentarnos, no, la concepción de Satán en esa época era más la seducción de lo mundano, lo terrenal. Así que escribieron estas letanías a manera de adoración a la vida terrenal, a la vida carnal. Y este texto se convirtió en uno de los sagrados o importantes en lo que hoy en día se le conoce como el satanismo y las sectas satánicas. Perfecto, Anderson. Anderson, aquí nos hacen una pregunta interesante, acá interno, nos la hace, ya te voy a decir, nos preguntan sobre cómo, dice acá, buenas noches, nos escribe Javier LZ300, nos dice buenas noches, ¿cómo se sabe, Anderson, si un libro es maldito? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, entre libros malditos, si nos vamos únicamente a la parte de la literatura convencional y no la espiritual, entonces la literatura maldita viene a ser todo aquel libro que ejerce una crítica a la religión, una crítica a la política de una manera surreal. Entonces, si buscan autores por ese lado, yo recomiendo a Caicedo o a Vallejo, que son destacables acá en Colombia. Pero si ya buscan la parte espiritual, el Vaticano siempre hace una publicación de los nombres o títulos de libros que ellos prohíben. Entonces es ahí donde encontramos grimorios, encontramos libros científicos o libros que mencionan cosas que a la iglesia no le gusta o no le conviene que la gente lo sepa y por eso los prohíben. Hay artículos en internet donde dan un listado de 10 libros malditos, entonces 10 libros que han sido clasificados como malditos a nivel histórico por su contenido, ya sea revolucionario o espiritual. Entonces ahí podemos encontrar muchos de estos nombres. Hay algunos que las personas pueden encontrar en mercados y leer sin ningún tipo de problema, pero ya los que van referentes a la parte espiritual, hay muchos de ellos que el Vaticano no permite su lectura, o si publica algo muy mínimo y que no contiene toda la información. Entonces hay muchas personas que dicen, no, es que yo ya me leí Lars Goetia o también llamado Las clavículas del rey Salomón. No, no te las has leído. Te leíste el fragmento que el Vaticano publicó o que permitió se conociera, mas no has conocido todo el libro. Es más, hay muchos pasos de esto que ha sido alterado. Exactamente, y de allá venía una siguiente pregunta que me parece súper interesante que nos hicieron a través de la semana también,
Hablando de esa cuestión, mirándolo desde la parte espiritual, ¿no? Ya metiéndonos en otros terrenos un poco más profundos, como tú nos acabas de decir, donde la iglesia, bueno, o ciertos factores altos de la sociedad a nivel de poder, ¿no? Nos dicen, hey, momento, quieto, hasta ahí no puedes pasar. Viene la siguiente pregunta, Anderson. Dentro del ocultismo relacionado, obviamente, a los libros malditos, ¿hay algún problema, Anderson? Aquí estamos hablando ya de libros, como su nombre lo dice, malditos, o sea, traen algo no muy bueno, como tú nos decías. ¿Hay algún problema de que alguien como yo, como nuestros seguidores, o una persona del particular, pueda leer estos libros? Es decir, ¿corre algún riesgo? Aquí estamos hablando de esos libros malditos, de esa literatura maldita que tiene algún poder oculto, como tú nos decías. ¿Hay algún riesgo para una persona lea estos libros? ¿Qué le podría pasar? Bueno, ya cuando vamos a hablar de libros que portan alguna maldición, hay que tener cuidado porque hay muchos seres que en la historia nos han dicho, no, tal libro es maldito o tal libro tiene tal carga negativa, pero para que un libro de ese tipo llegue a ser considerado prohibido o que posee alguna maldición, debe haber un registro histórico de fenómenos o sucesos extraños a aquellos que han portado estos libros o que los han tenido en sus bibliotecas. Un ejemplo es el famoso libro El Codex Giga. Ese libro se dice que aquella persona o aquel lugar donde permanezca este libro siempre va a sufrir incendios o va a sufrir algún tipo de daño donde su dueño termina en ruina. Y efectivamente, si estudiamos la historia del Codex Gigax, todos sus portadores siempre han terminado en ruinas y siempre ha participado en incendios. Lo que vuelve más enigmático este libro es una página en específico, donde esa sola página tiene la pintura de un demonio, de un aparente demonio, y es esa página la que está blanquita, está intacta. El resto tiene marcas de hollín, de ese fuego. Entonces, que si llegamos a poseer copias del Codex Gigax, ¿nos va a pasar algo espiritual semejante a lo que ha ocurrido ahí? Bueno, yo tengo copias de lo que se ha publicado ese libro y no me ha pasado nada hasta la fecha. Pero hay personas que por su gestión llaman ese tipo de fuerzas, generando esos daños. Personas que dicen que han leído el libro maldito, vuelvo y repito, de las clavículas del rey Salomón, y dicen no, es que dicen que aquel que tenga este libro y lo lea todo, va a poder controlar demonios, va a poder obtener riquezas, va a ser indestructible. Otros no, el que lea este libro se termina volviendo loco. Bueno, partamos en que locos estamos todos. No hay nadie que pueda definir realmente qué es cordura, qué es demencia. Hay ciertos puntos donde se dice, estás loco por esto, esto y esto. Bueno, yo he leído todo lo que se ha publicado del Ars Goetia, tengo cada copia existente, y resulta que este libro sí fue escrito por un mago, pero está codificado para magos. Entonces, no cualquiera que tenga este libro va a acceder a toda la información, porque hay personas que te dicen a ti, no, es que este libro dice que tienes que tener la garra de un tigre, escama de dragón, pero hoy en día no conseguimos dragones, entonces no puedo hacer el ritual porque no tengo la escama. No, esas son trampas. Entonces, dime. Acá hacer una pregunta interesante. Cuando tú hablabas de que el libro generaba el incendio y toda la cuestión, y me hacen una pregunta acá, dicen, ¿pero el libro quedó intacto? O sea, ¿el libro queda intacto? Sí, el libro está intacto, al libro no le pasó nada, tiene marcas de hollín, manchitas de hollín,
pero no tiene nada quemado ese libro, está intacto. Ah, bueno, perfecto. Era para responderle a una de nuestras seguidoras que quedó como impactada, ¿no? Eh, Ahí sí Rayalpito está y preguntando, pero quedó intacto, como diciendo, oiga, no lo puedo creer, ¿no? exacto. Bueno, Anderson, Bueno, te sigo contando antes de dime, que me haga dime. la otra pregunta. Entonces podemos encontrar muchos libros así, de los que hay historias, hay rumores que dicen, no, si tú tienes ese libro te va a pasar esto, esto y esto y esto. No lo genera del todo el libro. Ya tendría que tener un movimiento energético muy fuerte para que llegue a suceder. Algo así semejante a el libro de los muertos egipcios, que gran parte de sus portadores han muerto de causas inexplicables, pero eso es por el trabajo que tenían los egipcios. Pero hay otros libros que tú dices, no, no llevan hacia eso y se han hecho demostraciones físicas. Vuelvo y repito, yo tengo muchos de estos libros que se han prohibido, todos los tengo en mi colección y aquí no me ha pasado nada extraño. Entonces, por vivencia personal, yo puedo decir, no, esos libros no son lo que la gente dice. O si haces determinadas prácticas de esos libros, te puede pasar algo extraño. Vuelvo y repito, están codificados, no te va a pasar nada por leerlos. Un punto diferente viene a ser el libro sagrado de la cienciología, porque ese libro, desde el momento en que fue escrito, ha generado suicidios. Ese libro, infortunadamente, ese sí no lo tengo yo, ese sí lo estoy buscando, a ver qué tan cierto es. Pero según en mis investigaciones, este libro tiene un movimiento psicológico tan fuerte que aquellas personas que tengan una mente débil no soportan la realidad que hay detrás de ese libro y terminan suicidándose. Entonces eso depende de hasta dónde nos dejamos llevar nosotros psicológicamente también. Más allá del mito. Okay. Por eso te decía, claro, exactamente, por eso te decía si era mito o leyenda, o realidad, ¿no? Y tú nos acabas de dar la respuesta cuando al comienzo nos hablabas de los 4 pilares, y pues también eso influye en nosotros, ¿no? Muchísimo. Digamos, para aquellas personas que no tienen ni idea o por lo menos como tú, bueno, tú ya tienes una experiencia y manejas ciertas corrientes un poco más avanzadas de la magia, de la alta magia, que obviamente una persona como tú pues ya tienes un, llamémoslo, no sé si es la palabra correcta, un poder un poco más avanzado, ¿no? Es decir, una experiencia, un control, buen manejo. Pero era también una de las cosas interesantes que nos preguntábamos nosotros, o nos preguntaban nuestros seguidores, bueno, ¿qué pasa si yo me encuentro con un libro, llamémoslo maldito, prohibido, ahí lo podré leer, no lo podré leer? Y pues tú nos acabas de hacer una serie de observaciones muy importantes, ¿no? El poder de la mente, el poder de la palabra, la sugestión, bueno, es muy interesante. Antes de seguir haciendo más preguntas, porque acá también tenemos muchísimas, ya estamos empezando a avanzar un poco más profundo en lo que nos fascina a nosotros, recordarles a nuestros seguidores de que todos los lunes estamos acá en los lunes paranormales, estamos trayendo diferentes invitados. Hoy tenemos a Anderson Boada, instructor y maestro de magia en la Academia de Parapsicología Urantia, que nos está hablando sobre la literatura maldita y el ocultismo, cómo se está relacionando, y acá ya hemos encontrado cosas espectaculares como los libros malditos, los libros prohibidos y todo lo relacionado para eso. Entonces, sigan haciendo sus preguntas ahí por interno si lo quieren hacer sobre este tema, explotemos el conocimiento que tiene Anderson sobre esto, y también recordarles de que se suscriban a nuestra revista, estén pendientes de las publicaciones de nuestra 4ª edición. Aquellos que tengan las 3, la trilogía, le llamo yo, le llamamos en la revista, van a tener una sorpresa de nuestros invitados. Es decir, de aquellos que han sido fieles seguidores, nuestros invitados les van a dar una sorpresa, no les puedo adelantar más, para aquellos que muestren esa trilogía, digan, aquí estoy fiel seguidor de Vista Látigo, y se van a llevar una sorpresa maravillosa. Bueno, Anderson, seguimos acá, seguimos de nuevo contigo hablando sobre este tema maravilloso. Digo maravilloso en el sentido de que nos has quitado muchísimas
dudas y mitos y leyendas sobre la literatura maldita y el ocultismo. Acá viene algo interesante. Yo sé que tú nos has hablado sobre la balanza, ¿no? Lo positivo y lo negativo, pero hablando dentro de la literatura, o sea, de lo que tú escribes, aquí hicieron una pregunta a nivel interno que me pareció súper interesante. La pregunta dice, bueno, yo puedo hacer literatura maldita o a través de yo escribir literatura maldita, ¿puedo dañar a otra persona? Bueno, vuelvo y repito, la palabra tiene poder. Entonces, si nosotros escribimos con un alto nivel de ira, de odio, de rencor, con esa fuerza, podemos llegar a afectar a una persona así. Pero esto genera karma, esto genera daño para mi vida también. Incluso sufro más yo por realizarlo que aquella persona que lo está recibiendo. Entonces, que si uno puede escribir literatura maldita, claro que sí, pero depende de qué tanta fuerza tú le impongas o cuál va a ser el secreto en el que se basa tu información. Porque vuelvo y repito, literatura maldita puedes escribir desde cuestionando la iglesia, cuestionando la política, cuestionando la realidad. A partir de ahí ya estás generando literatura maldita. Ya otro punto viene a hacer el movimiento energético para escribir un libro donde tenga movimiento energético, es porque tú ya has sido iniciado en la magia, en la alta magia. Ya tienes ese nivel de conciencia y de fuerza espiritual para hacer algo así, de impactar hasta ese punto. Bueno, interesante esa pregunta, Anderson, porque acá nos escribía, pues, casualmente Javier LZ300 y nos hacía esas preguntas, ¿no? Yo puedo crearlo, nos acabas de dar tú la respuesta ahí contundente. ¿Qué puede pasar? Y lo hablábamos con Alexander Torres hace 15 días. ¿Qué puede pasar si yo genero esos tipos de libros? O sea, cuando trabajas el libre albedrío, inmediatamente estás, lo que tú dices, generando ya un daño. Y a través de ese daño, pues tú tienes que pagar karma, ¿no? Como todo. Aquí ya estamos hablando nosotros de esa intención, como tú siempre he tenido la oportunidad de escucharte, ¿no? La intención con que tú lo hagas, prácticamente describe todo, ¿no? Así es, para Anderson, que eso es obligatorio en esta literatura. claro, y obviamente, Anderson, digamos en el sentido, tú nos hablabas ahorita, bueno, del ocultismo y también de esa literatura maldita, ¿no? Aquí surge otra pregunta que también nos hicieron por interno en el transcurso de la semana, casito se me escapa porque me pareció súper interesante, y dice lo siguiente, acá también nos la volvieron a escribir por interno, dice, ¿en qué lengua o en qué, llamémoslo, idioma se habló por primera vez la literatura maldita? ¿En qué idioma? Vuelvo y repito, si lo miramos en contexto histórico, cada civilización tiene un libro sagrado, un libro prohibido, un libro que genera gran influencia espiritual. Entonces podemos estar hablando que entre el más conocido es el libro de los muertos egipcios. Está el libro de Tot, que viene a ser otro libro que se puede considerar entre los malditos. Está la Tabla Esmeralda, que es el libro por excelencia del hermetismo. Vuelve y destaca el Necronomicon, desde la parte de los asirios babilonios. Entonces, como tal, lenguajes en todos los países, en todas las civilizaciones ha estado. Que se haya hecho oficial como tal, estamos hablando del francés y el inglés, que fueron los primeros idiomas en divulgar este tipo de libros. Por lo mismo que yo decía de la revolución del conocimiento en esa época por parte de los poetas malditos. Ahora, si queremos mirarlo desde una partecita un poco más antigua a eso,
podemos estar destacando también los libros escritos por Leonardo da Vinci, que estos también tienen gran conocimiento de un movimiento energético muy fuerte. Claro, mira, ahí casualmente nos estaba dando las gracias, voy a mirar a Juan Partis, nos está dando las gracias porque fue uno de nuestros seguidores que hizo esa pregunta y nos hace el like diciendo que fue totalmente aclarada su duda, ¿no? Es uno también de nuestros fieles seguidores. Gracias a Martín Periodista, excelente revista, muchísimas gracias. Sin ustedes, pues no podría ser esto una realidad por sus temas, por sus opiniones. Aprovechemos a Anderson, que nos está hablando de un tema espectacular, el tema de la literatura maldita y el ocultismo, ¿no? Obviamente esto es un abrebocas, porque este tema, como nos decía Anderson, y tuve la posibilidad ya a nivel interno de hablar con él, es una cosa muy grande y de hecho lo vamos a tener varias oportunidades acá hablándonos sobre este tema. También recordarles de que Revista Lático próximamente va a sacar su 4ª edición. Para aquellos que tengan esa trilogía, vamos a darles una sorpresa de nuestros invitados. Van a estar a ustedes obsequiándoles algo, no puedo decir qué, porque si no me sacan de la revista, pero es algo que les va a fascinar a aquellos que están ahí pendientes de nosotros. Bueno, Anderson, sigamos acá con esto del ocultismo y con la literatura maldita. Hay también un mito, una leyenda, tú igual nos acabaste de dar muchas luces ahorita, pero hace mucho tiempo nos escribió internamente un seguidor contándonos como su historia, ¿no? Diciendo, no, yo hace mucho tiempo tuve la posibilidad de abrir un libro y no sé, me ocurrió, nos comenta el seguidor, de que le ocurrieron cosas paranormales, como por ejemplo lo asustaban en la noche, tenía accidentes. Entonces él empezaba a hacer la siguiente pregunta, y dice así textual, me gustó mucho la pregunta porque dice, bueno, dentro de esos libros, dentro de esa literatura maldita, yo puedo tener alguna afectación espiritual. Y aquí hago la pregunta, vuelvo y la reitero, teniendo en cuenta lo que tú nos has dicho, porque me impactó mucho lo que nos decía el seguidor. Yo ni me dejo sugestionar, sino una vez cogí un libro, yo no tenía ni idea que era ocultismo, de hecho era escéptico de los temas, cogí el libro y mira lo que tú nos dices, Anderson, y tiene mucha razón lo que tú nos decías. Él empezó a leer el libro, a irse en el libro, es decir, a fascinarle, ya, y empezaron a ocurrirle, diferentes hechos paranormales. Entonces la pregunta que te hago, Anderson, es, ¿una persona puede tener alguna afectación espiritual por leer estos libros? Y hago la aclaración, nuestro seguidor era escéptico, o sea, ni sugestivo, ni películas, ni que la iglesia me dijo, sino tal cual. ¿Puede ocurrir eso, Anderson? Bueno, bajo mi concepto y experiencia digo no. ¿Por qué digo no? Yo he leído libros donde muchas personas te dicen a ti, no lea tal libro porque si lo lee le va a empezar a pasar muchas cosas paranormales. Mira, vuelvo y repito, yo he leído cada palabra de todos los libros. Hasta la fecha a mí no me ha pasado nada. Por lo tanto, yo puedo decir, eso no pasa. Para que algo empiece a suceder es porque yo me dejé sugestionar o yo le estoy metiendo mi fuerza mental a esa lectura que estoy haciendo y yo mismo estoy empezando a materializar estos sucesos paranormales. Mas no es porque el libro los genere. Para que el libro te genere a ti algún tipo de daño, es porque ese libro fue ritualizado, fue consagrado o fue trabajado bajo algún tipo de ritual de brujería para hacerte daño. De lo contrario, el libro no te va a afectar, porque vuelvo y repito, estos libros están totalmente codificados, especialmente para que lo que tú dices no suceda, para que una persona que no tenga conocimiento, que no haya sido iniciado, no pueda llamar ningún tipo de fuerza negativa. Ok, Anderson, mira, importante lo que tú nos dices. Espero que a nuestro seguidor le haya quedado como claridad en esta pregunta que nos hiciste con Anderson. Nos acaba de dar una respuesta muy interesante. Aquí hay una pregunta que nos hacen nuevamente por interno y nos la hacen Juan Partis
y yo sé que te va a gustar, Anderson, porque es digamos, como tu fuerte, lo dijiste en la presentación. Dice lo siguiente: de la mitología nórdica, ¿qué nos puedes decir relacionado con el tema? ¿Qué opinan los nórdicos sobre la literatura maldita y el ocultismo? ¿Cuál es la visión de ellos? Bueno, en la parte nórdica, como tal, no se solía entregar la información en libros. Todo se relataba oralmente, era de forma verbal. Entonces el conocimiento se transmitía era de esa manera. Pero dicen que existe un libro, yo he tenido la fortuna de leer algunas páginas de ese libro, llamado El Oera Linda, que es un libro que trata de algunas cosas que han recolectado de la magia nórdica y del origen de la civilización nórdica. Este libro lo llegó a poseer Hitler y fue su inspiración para la Segunda Guerra Mundial. Fue su inspiración para fundar lo que se conoció como la Sociedad de Tull, ya que Tull era el nombre de un pueblo mágico, místico, de donde provinieron los primeros asirios, donde provinieron los primeros arios, que dieron origen a la civilización nórdica. Perfecto, perfecto. Espero que a Juan le haya quedado esa pregunta que hizo, porque lo veo muy conectado, nos ha hecho muchísimas preguntas. Y acá hay algo muy interesante que confirmas. Acá Oscar González 724 dice: yo creo que depende del nivel de comprensión que tenga el lector, de lo que tú nos decías, ¿sí? Cuando hacíamos la pregunta anterior. Entonces Oscar González nos dice eso: yo creo que depende del nivel de comprensión que tenga el lector. Claro, tú lo acabaste de decir. Si yo soy una persona que he trabajado la magia, que estoy en la corriente, puede ser, como tú nos decías, ocultista, cuando tomo el libro, pues obviamente yo voy a entender muchas cosas relacionadas, ¿no? Y así también, como tú a veces nos dices, entre mayor conocimiento, mayor responsabilidad, que es una frase que nos ha caracterizado, que tú también tienes toda la razón, Oscar González. Bueno, acá nos hacen otra pregunta, Anderson, también por interno. Y tú nos hablabas, nos dice Berrán Colón, nos dice: algunos libros sí tienen advertencias sobre los efectos que pueden tener. Ah, claro, es que advertencias es lo que hay en algunos libros y es lo que los vuelve todavía más interesantes. Y eso es una estrategia de marketing, una estrategia de venta. Porque, por ejemplo, yo tengo un libro donde te dicen a ti, desde el momento en el que abres este libro y empiezas su lectura, vas a empezar a pasar por muchos sucesos donde no vas a poder dormir. Vas a estar intranquilo porque van a estar muchos seres molestándote todo el tiempo a tu alrededor. Y lo he leído y no me ha pasado nada. Entonces, hay muchos libros que sí te tratan de dar una advertencia, pero es más por eso. A diferencia de los libros antiguos, que estos libros sí te decían a ti, este libro fue escrito por tal y tal persona que hizo esto, te empiezan a dar una descripción de la historia de la persona y te dice, contiene rituales que son muy fuertes. Para poder seguir leyendo este libro necesitas tener información de todo este tema, de conocerlo. Si no, el libro no te va a funcionar. Entonces es también de la tradición de la persona. Claro, y mira que aquí viene otra pregunta relacionada a lo que tú nos acabas de decir, y obviamente esta pregunta se hace teniendo en cuenta en la filosofía urantiana, le llamo yo, ¿no?, de la academia, con responsabilidad. ¿Qué debo tener yo en cuenta, Anderson? ¿Cierto? Aquí hablando desde el nivel de responsabilidad, tomo por ejemplo, pues yo estoy leyendo un libro sobre esoterismo, pues obviamente yo ya tengo unas recomendaciones tuyas y otros maestros que
que me han dado, pero a mí me gustaría que tú nos dijeras qué recomendaciones debe tener uno en el momento de leer estos libros. Sí, hablando desde el nivel de responsabilidad, porque tú acabas de decir, hay libros que por marketing, pero tú no sabes qué puedas abrir, ¿sí? Tú no sabes, dentro de ese libro te digan, como tú nos decías, no, consigue la garra de dragón o puede conseguir aquí tomo de una manera muy respetuosa y jocosa, no, como decía la bruja del 71, pelos de gato y de ratón y no sé qué debo tener yo en cuenta, Anderson? Hablando ya de un nivel serio de responsabilidad con esta literatura maldita y ese ocultismo que está ahí plasmado, ¿qué debo tener en cuenta yo como lector si quiero empezar a leer estos libros? ¿Qué es lo que necesito tener en cuenta? Bueno, lo primero, tener clara la fe. ¿Cuál es mi fe? ¿A qué le tengo yo esa fe? Porque hay libros que tienen una identidad en sus letras que pueden hacerte dudar de tu fe. Te hacen chocar y te hacen cambiar de fe. Entonces lo principal es tener claro cuál es tu fe. Segundo, tener conocimiento en temas espirituales. Porque todos estos libros tienen trampas, tienen información falsa. Así que si yo no conozco de los temas, yo no voy a poder entender realmente ese libro y voy a creer todo lo que dice. Todos estos libros tienen un 50% de verdad y 50% de falsedad. Si yo no sé qué es real, ahí es donde empiezan los problemas. 3. Tener una persona que conozca de estos temas para que nos vaya asesorando en estas lecturas, porque hay libros que son de una alta responsabilidad. Por ejemplo, este tipo de libros que llaman malditos, en manos de niños de 15 años es un peligro, porque estos niños se dejan llevar todavía por la sugestión y han cometido asesinatos, violaciones, por hacerle caso a lo que dicen estos libros, porque no tienen conocimiento. Y eso que yo leí esos libros mucho antes de esa época, de esa edad. Por eso también sé todos estos peligros. 4. Tener una capacidad mental fuerte. Porque si soy débil de pensamiento, estos libros me pueden manipular fácilmente con su información. 5. Ser escéptico. Y escéptico no es coger y decir, no creo en nada, no. Ser escéptico es poner en duda eso que yo estoy leyendo. No darlo todo por verdad, sino cuestionar eso que yo estoy leyendo. Porque de esa manera empiezo a generar realmente mi conocimiento y empiezo a darme cuenta qué es verdad y qué es falso. Y por último, 6, una mente abierta. Porque es que si yo soy cristiano, si yo soy católico y empiezo a leer un libro donde me mencionan demonios y digo, no, esto ya es del diablo, ya no lo sigo leyendo, puede que ni siquiera el texto tenga que hacer alusión al diablo o a esto negativo, sino que simplemente ya me dejé sugestionar de que eso es del diablo, entonces ya no lo sigo leyendo y puede que más adelante me hablen a mí de ángeles. Bueno, muy bien, Anderson, por tus recomendaciones. De hecho, era una de las preguntas que pues nuestros seguidores hacen. Lo que tratamos acá es de unir esas inquietudes y esa era una importante, ¿no? Aquí nos escribe nuevamente Juan Partis, nos hace una pregunta, Anderson, y dice, bueno, ¿qué preguntas nos debemos hacer nosotros cuando leemos este tipo de libros? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? Bueno, yo tengo un método que es infalible para la generación del conocimiento y lo aprendí cuando yo estudiaba filosofía. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Primero, cuando yo esté leyendo el libro, realizarme la primera pregunta y es, ¿esto que estoy leyendo
¿es bueno? Y empiezo a analizar lo que he estado leyendo. Y si sigo viendo que es bueno para mi formación, para mi conocimiento, puedo seguir leyéndolo. Segunda pregunta, ¿esto que estoy leyendo es verdadero? Entonces empezar a buscar todas las fuentes que hablen de ese texto para saber qué opiniones han dado desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, y ahí voy a empezar a darme cuenta si es verdadero, si es falso eso que está ahí escrito, o concerniente al tema que están manejando, si ese tema realmente lo abarcaron desde la verdad o desde un punto de vista personal. Si el conocimiento es verdadero, puedo seguir leyéndolo. Y antes voy a saber más de lo que me está diciendo ese libro. Ahora la tercera y última pregunta. ¿Este libro que estoy leyendo, este texto que estoy leyendo, es útil para mi vida? Entonces, si es útil, puedo seguirlo leyendo. Si no es útil, ya sé que debo concluirlo porque no me va a aportar nada. Entonces, si el libro no es ni bueno, ni verdadero, ni útil, ¿para qué lo leo? Si realmente no me está aportando. Claro, tienes toda la razón. Mira lo interesante que tú nos acabas de decir, ¿no? Nos has botado muchísima información, no solo desde las recomendaciones que ya nos diste, sino también el poder mental que tenemos nosotros, cómo analizar qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Eso también se llama responsabilidad. Bueno, si yo cogí, por ejemplo, lo muestro aquí en cámara, no por hacer promoción ni nada por el estilo, pero si yo estoy leyendo el manual esotérico, yo tengo que hacerme esas preguntas. ¿Para qué lo estoy leyendo? ¿Realmente me está sirviendo? Y obviamente nos empieza a relacionar con otros temas como tú nos acabas de decir, Anderson. Acá hacen otra pregunta, Anderson, pero bueno, esta es una pregunta un poco más del libro nórdico que tú nos hablamos, donde me preguntan que si lo tienes en PDF. Me preguntan ahí los seguidores. Bueno, debe estar por ahí en algún lugar porque yo tengo una pequeña colección de más de 5.000 libros, entonces sé que lo tengo por ahí. Yo tengo todo eso clasificado por temas, pero sé que anda por ahí. Bueno, ahí debe estar buenísimo, ¿no? De hecho, nuestro seguidor que está fundamental, o sea, que está ahí metidito, Anderson tiene esos libros y todo, pero sería genial que nos dijeran, mira, acá están nuestras 3 revistas y podemos darle ese premio. A mentiras, ahí mira, dentro de algo. Bueno, aquí nos dice Oscar González, bueno, siempre poner en duda todo lo que se lee, siempre que leo algo, así lo hago. Pongo en práctica y me quedo con ese aprendizaje. Claro que sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como nos decía Anderson, hay que ser escépticos, pero escépticos no quiere decir que no creo, sino decir, bueno, ¿será realmente que el autor, y en este caso que estamos hablando de libros un poco de un nivel alto, poco no, muchísimo nivel, realmente como tú nos decías, Anderson, pongamos en duda, ¿sí? ¿Será cierto? ¿No será cierto? Bueno, no sé qué opinas tú de esta afirmación que nos hace Oscar González. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque es que hay muchos libros así que nos han vendido y es solo por eso, por vender, pero realmente no aportan nada. Por ejemplo, yo tengo libros que hablan de espiritismo y te muestran en el temario una cantidad de temas que tú dices, no, esto está súper, pero tratan un tema por página. Entonces, eso mismo sucede con este tipo de libros malditos. Se les ha catalogado como malditos, pero realmente en información todavía falta muchísimo para que realmente puedan abordarlo hasta ese punto. Porque vuelvo y repito, todo este tipo de conocimientos están escritos un 50% verdad, un 50% de falsedad. No todo lo que vemos es real. Hay que investigarlo bien, hay que mirar otras fuentes para ir complementando información o saber si su práctica es buena. Interesante, muy bien, Anderson. Bueno, Anderson, ya para ir finalizando,
contigo, quiero recordarle a nuestros seguidores que hoy estuvimos con Anderson Boada, instructor de la Academia de Parapsicología Urantia, instructor de magia en la academia, investigador de fenómenos paranormales, todos estos temas relacionados con lo oculto, como él nos decía. También recordarles de que está próxima a salir nuestra cuarta edición. Tenemos muchas sorpresas en esa cuarta edición. Yo les adelanto una, que es quien nos muestra a nosotros esa fidelidad, que yo sé que lo hacen todos los lunes paranormales con nosotros, mostrándonos esa trilogía. Vamos a tener una sorpresa o unos regalos por parte de nuestros invitados que hemos tenido acá. Por eso Anderson decía, yo tengo una cantidad de libros, entonces de pronto nuestro seguidor dice, mira, acá tengo las 3 revistas, soy fiel seguidor. Pensaría yo que nuestros seguidores pueden tener ese regalo con respecto a eso, ¿no? Bueno, Anderson, para finalizar, para que tú nos recuerdes tus redes, pero bueno, antes de que nos recuerden tus redes, hacemos una aclaración importante. Este tema queda abierto, porque esto no se cierra acá, Anderson. Obviamente tú nos explicabas a nivel interno de que pues este tema es súper amplio, hablar del ocultismo es una cosa impresionante. Acá tratamos de hacer una relación entre ocultismo y literatura maldita. Mire, una relación, diría yo, pequeña con respecto al ocultismo, que es algo muy grande, que realmente más adelante, Anderson, vamos a hablar contigo directamente del ocultismo, profundizar en él. Hoy estamos dando un brochazo impresionante sobre cómo se ocultan los libros, en lo que escribimos, esos códigos que tú nos decías, Anderson, que es muy interesante. Antes de que nos des tus redes, Anderson, para despedirnos, primero agradecerte, y algo que siempre se hace acá en los lunes paranormales con respecto a este tema. Yo sé que ya nos diste unas recomendaciones, pero ahora desde tu experiencia, desde tu responsabilidad como instructor, como investigador, 2 tipsitos que nos des en la noche de hoy para abordar estos temas. ¿Qué debemos tener en cuenta? 2 tipsitos que nos sirvan a nosotros los seguidores sobre este tema. 2 tipsitos. El primero de los tips. En este tipo de temas no hay que comer entero. Siempre dudar de todo, incluyendo de las charlas que nosotros mismos hagamos, porque nosotros no las sabemos todas, entonces podemos estar fallando en algo. Así que siempre que terminemos un en vivo o que leamos algo, tomémonos un tiempo para digerir la información, y después de haberla digerido, ahora empecemos a buscar otras fuentes que nos hablen de ese mismo tema, porque de esa manera vamos a tener un conocimiento más amplio de ese tema. Y el segundo tip que yo puedo dar es de cada cosa que nosotros leamos o estudiemos, no lo hagamos solo por la curiosidad, por mirar a ver qué pasa, no, sino con la conciencia y con la responsabilidad de lo que estoy leyendo, de lo que estoy mirando, porque así como hay información que puede aportar a mi vida, hay también información que puede dañarme mi vida. Así que en eso debemos ser muy cuidadosos. Esas son mis 2 recomendaciones. Listo, Anderson, es que también lo decía porque acá a mi espalda, abajo del cuenco, tengo un libro de cánticos chamánicos que me regaló un gran amigo en Bolivia. Me lo envió, me llegó hace poco, está un poco trajinado, entonces por eso quería hacerte esa pregunta y te lo voy a compartir para que te lo disfrutes. Y obviamente a nuestros seguidores también es una sorpresa que les tenemos más adelante, pero recuerde, debe tener la trilogía. Bueno, Anderson, ya para finalizar, ¿dónde te podemos contactar? ¿Cuáles son tus redes? ¿A dónde puede la gente contactarte y profundizar más sobre estos temas? Bueno, antes va una pequeña pausa publicitaria, entonces para los que están interesados en la parte del ocultismo, no solo van a poder encontrar esa información en las charlas acá de la revista El Ático, porque siempre queda mucho más por hacer, sino que próximamente estaré lanzando al mercado un videocurso donde hablaré de toda la historia del ocultismo hasta nuestros tiempos, cómo es que se ve y algunas de sus prácticas.
para empezar a romper esa mitificación que hay del ocultismo, porque es que eso ya me aburrió también desde hace 1 o 2 años para acá. Entonces he dicho, no, voy a contar la verdad del tema. Y ya ahora sí, mis redes sociales me encuentran en Facebook, bajo los 2 siguientes perfiles, que es Anderson Boada, en Facebook también me pueden encontrar como Tir Magia Rúnica, en Instagram me encuentran como Anderson Boada y también me encuentran como @tirmagia. En WhatsApp y Telegram me consiguen en el número de teléfono 322-942-8059. Listo, repítanoslo otra vez el número, por favor, Claro Anderson. que sí, es 322-942-8059. Perfecto, entonces a nuestros seguidores ya tomaron apuntes, no solamente el número telefónico que es fundamental para esas dudas, inquietudes, bueno, Anderson también tiene su marca, sus cuestiones, sino que también para que hayan en la noche de hoy aclarado muchas dudas, ¿no? Y los seguimos invitando todos los lunes paranormales aquí por Revista El Ático, con Jaime o con mi compañera Juliet, que siempre estamos ahí conectados los lunes, 8 de la noche, puntuales, lunes paranormales. Anderson, muchísimas gracias. Recuerda que Revista El Ático es tu casa, están abiertas las puertas, te vamos a tener más adelante hablándonos sobre diferentes temas relacionados con lo paranormal, con el ocultismo, como tú lo decías, le apuntamos donde era definitivamente. Entonces, muchísimas gracias, Anderson, por esta noche. A ti, Jaime, a la Revista El Ático y a todos nuestros seguidores por compartir este espacio con todos nosotros. Listo. Muchas gracias, Anderson. A ustedes, nuestros seguidores, nos vemos en 8 días con un tema nuevo acá en los lunes paranormales de Revista El Ático. Un gran abrazo para ustedes, mil bendiciones y recuerde que todos nosotros estamos pendientes los lunes como Revista El Ático. Buenas noches.